Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 1, vamos a ver hoy un mensaje bien importante y que me imaginé que vendrían pues seguramente muchos de los que están un poco más comprometidos, que se toman ese tiempo, ese espacio para estar aquí entre semana, en vez de estar ahí en la cama tirados viendo Netflix con un pozole, ¿verdad? Y quiero hoy con este mensaje animarles, retarles, exhortarles, desafiarles, como le quieras llamar, a lo mejor a ir un paso más allá de al que estás yendo dentro de tu cristianismo. Quizás si yo comparto este mensaje el domingo a la iglesia, hay mucha gente para que el que todavía no aplique, pero muchos de ustedes que ya tienen tiempo en la iglesia recibiendo la palabra, quizás es el momento de escuchar esta palabra que vamos a ver, porque vamos a aprender para qué Pablo, que era un hombre de Dios, que a lo mejor como ustedes, ¿verdad? En este momento ya tiene un ministerio avanzado, a lo mejor tú no, pero ya tienes el tiempo en Cristo que tiene Pablo, y justamente es momento pues de dar ese paso. ¿Por qué Pablo quería ir a una de las iglesias que ya habían sido fundadas, particularmente la de Roma? Y de aquí nace el título de este mensaje, que es ¿para qué quiero ir a la iglesia? Muchos de ustedes tienen años viniendo aquí a la congregación. ¿Quién tiene, no en esta iglesia, sino ya en Cristo, menos de un año? Si pueden levantar la mano. ¿Quiénes de ustedes tienen menos de un año en Cristo? ¿Ok? ¿Quiénes de ustedes tienen más de un año? Levanten la mano. Vamos a hacer una subasta a ver quién da más. Más de 3 años en Cristo, más de 3 años, ok, hay muchos. Más de 5 años, hay algunos aquí con más de 5 años. Se dan cuenta como si es ya la mayoría, mucha gente con mucho tiempo. Más de 7 años, levanten la mano, de haber conocido al Señor. Más de 10. ¿Quiénes de ustedes se congregaban con el hermano Abraham? ¿Quiénes de ustedes? ¿Quién estuvo ahí cuando Eliseo le pasó el manto a Elías? A ver, vamos a seguir. Más de 15 años en Cristo. Todavía hay algunos. Más de 20 años. Bueno, más de 25 años. Ya no hay nadie. Más de 25 años. Bueno, vamos a hacer un fuerte aplauso a todos los que ya tienen los siglos de los siglos de los siglos, ¿verdad? Más de 20, 25 años. 30 años. ¿Alguien más de 30 años en Cristo? No creo que ya ninguno de ustedes tiene más de 30 años de edad, ¿verdad? A menos que digan desde que nací en la iglesia, ¿verdad? Ahí en el escenario. Entonces muchos de nosotros tenemos ya mucho tiempo, pero no nos hemos preguntado, porque fuimos absorbidos quizá por la rutina, por todo el sistema religioso que a veces nos envuelve, ¿verdad? Ok, ¿y para qué voy a la iglesia? Sé que la Biblia dice que no deje de congregarme, como algunos desafortunadamente tienen por costumbre, pero ¿para qué yo voy a la iglesia? Una persona cuando está empezando en Cristo va quizá porque está llena de problemas y necesita de Dios para resolver esos problemas, y viene como el domingo veíamos que vino la mujer con flujo de sangre porque necesita algo de Jesús. Pero llegó un punto en el que también, como hace poco te compartía, cuando creemos que no necesitamos tanto de Jesús, mucha gente se entibia y nos encontramos desafortunadamente con este círculo vicioso que ha vivido el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Vienes a Cristo porque tienes una necesidad y lo buscas con fervor, y aquí estabas en todos los estudios, en todas las reuniones, hermanos que conozco, ¿verdad? Que estaban en el congreso de varones, en el congreso de familia, en el congreso de jóvenes, y era el de mujeres, y los veías en el de mujeres. Le decía, hermano, pero es para las damas. Pues me pongo peluca, pero yo voy, ¿verdad? De matrimonios, y ahí están. Le digo, pero usted es soltero, pues me caso, pero yo voy aunque me divorcie el lunes, pero tengo que estar ahí. Y hay una necesidad tan grande que buscan todo y se lo devoran, pero de repente sus problemas se resuelven, les va bien, todo está más estable, y entonces se apartan otra vez. Hasta que vienen problemas, vuelven otra vez, se resuelven, se apartan, y es un círculo vicioso, porque cuando estuvieron bien nunca entendieron, y ahora ¿qué sigue? Y eso es lo que yo quiero que veamos el día de hoy. A lo mejor todos tenemos necesidades, pero a lo mejor ya no es la situación que tenías cuando recién viniste a Cristo y no te has preguntado, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué quiere Dios de mí? Romanos capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones,
rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Pablo tenía ya muchos años que quería visitar la iglesia de Roma y no podía. A fin de cuentas sí lo logró. No fue en esta ocasión, fue más adelante, esto ya es otra historia. Pero la pregunta es, ¿y por qué quería ir Pablo a la iglesia de Roma? Porque hoy mucha gente, cuando es invitada a predicar, nosotros que hemos invitado a diferentes predicadores, te mandan un formato de ¿y cuánta gente va a estar en el evento? ¿Y cuánto me van a dar de ofrenda? ¿Y de qué tamaño es la iglesia? Y dices, bueno, ¿quieres venir para ser de bendición o quieres venir solo para llevarte algo? ¿Eres un siervo de Dios o eres un mercenario, verdad? Y hoy hay mucha gente que si no obtiene algo no va. Y a lo mejor tú dices, Jesse, yo no soy predicador, yo no soy pastor, esto no aplica para mí. A lo mejor no en ese contexto, pero sí estás viviendo el mismo principio. Vienes únicamente para recibir. Y si no te saludaron bien, si no te dieron una silla cómoda, si tuviste que subir las escaleras porque no te guardaron lugar en el último nivel, si no recibiste amor, ¿qué hacen muchos? Se pintan las uñas y dicen, me voy, ¿verdad? Y me voy otra vez porque aquí no hay amor, y me voy otra vez porque aquí no me saludaron bien, y me voy otra vez porque aquí falta aquello, y me voy otra vez porque aquí falta el otro. Y le llamo yo ovejas de aeropuerto que andan con la maleta de iglesia tras iglesia tras iglesia, buscando ser felices en donde reciban todo, porque no han entendido que la plenitud no la van a hallar cuando encuentren todo lo que necesiten, sino cuando entiendan que es más bienaventurado dar que recibir. Y no estoy hablando de dinero. Me refiero que tú vas a ser pleno cuando descubras que no hay iglesia perfecta y que tu lugar en el cuerpo de Cristo no es buscar la iglesia perfecta. Cuando la encuentres, por favor no vayas porque la vas a echar a perder, sino buscar iglesias imperfectas donde tú seas una pieza que las perfeccione. Entonces, puedes pasar toda la vida quejándote de lo que está mal, o descubrir que aquello que está mal, quizá tú eres esa pieza del rompecabezas para ayudar a que la iglesia pueda seguir avanzando. Yo me acuerdo hace muchos años que había algunas cosas que estaban mal, necesidades que detecté, y es entonces que descubrí que podía quejarme, criticar, murmurar, amargarme o tratar de ayudar a que aquello que estuviera mal estuviera bien y ser de bendición. Recuerdo que un día una jovencita me dijo, es que aquí faltan muchos estudios bíblicos. Ella tenía más de 10 años en Cristo. Le dije, ¿por qué no das uno? Ah, no, que lo den los demás. Y no nos damos cuenta que cuando nos quejamos de la iglesia, que cuando murmuramos de la iglesia, estamos quejándonos de nosotros, estamos murmurando de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Cuando tú hablas mal de la iglesia, estás hablando mal de ti, a menos que tú ya hayas intentado contribuir. Ahora, tú te acercaste con nosotros, pastor, quiero ayudar aquí, quiero ser de bendición acá, y aún así no lo quisimos y sigue siendo todo un caos. Bueno, entonces quizá ya no es tu responsabilidad. Pero por ejemplo, el primer domingo mucha gente se quejaba de lo complicada que fue la salida y estacionados afuera en Alfredo del Mazo. ¿Y cuántos domingos hemos hecho llamado para servidores de anfitriones, de decanes, de seguridad? Y somos, bueno, después de la pandemia es difícil calcular los números, ¿verdad? Antes de la pandemia teníamos reuniones de 2,200 personas, ahora son 1,600. Supongamos que seamos una membresía, entre comillas, digo por así llamarle, de 2,000 personas, porque no siempre vienen todos. Y es impresionante, ¿verdad? Ver que hacemos un llamado y la gente está buena para quejarse, pero cuando les decimos que se requiere necesidad en las áreas de las cuales se están quejando, ahí sí no están dispuestos. Porque ellos piensan que venir a la iglesia es venir para solamente recibir, y no han entendido esto, que llega un punto en el que tenemos que preguntarnos, Señor, no es qué voy a recibir, sino también y yo qué voy a aportar, y yo cómo voy a ser de bendición. La Biblia, y creo que todos lo sabemos, ¿verdad? En la carta a los Hebreos nos compara con niños espirituales. Y Pablo dice a los hebreos que, bueno, no Pablo, porque muchos creen que fue Pablo, otros que no, que cómo era posible que muchos de ellos, debiendo ser ya, ¿quién se acuerda? Maestros, tenían necesidad que se les enseñaran los primeros rudimentos. ¿Por qué no les daba Pablo a los corintios carne y les daba leche? Dice, porque no están listos todavía, porque siguen siendo niños.
¿Y por qué esta gente en la iglesia de los hebreos no crecía? Porque no habían puesto en práctica el desarrollo de los dones que Dios les había dado, no habían puesto en práctica la enseñanza aprendida, y cuando yo no transmito lo que recibo, cuando yo no lo pongo en práctica, se me olvida y tengo necesidad de volverlo a recibir. Y por eso hay cristianos de años en Cristo que no saben ni siquiera cómo compartir sistemáticamente el plan de salvación, que no se sabe ni siquiera el versículo de Jesús lloró de memoria, y eso que es el más corto de la Biblia, ¿verdad? Que tiene necesidad de volver al principio, porque toda la vida han ido para recibir, de iglesia en iglesia, y nunca han llegado a un lugar preguntándose: ¿y yo qué puedo aportar? ¿Y yo cómo puedo ser de bendición? ¿Qué áreas débiles necesitan ser fortalecidas? Porque queremos ir a la iglesia para recibir, para chismear, para vender, para ser amigos, para lo que sea, para que me den un buen show. Eso sí, un concierto con luces y sonidos y miel San Marcos, y ahí está toda la iglesia, ¿verdad? Sí, Señor, te amo y te adoro. Pero hasta donde yo recuerdo, como nos predicaba el pastor César el domingo en el tercer servicio, cuando le preguntó Jesús a Pablo: ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Y una de las formas que aprendimos que le mostramos el amor a Dios es en lo que nosotros damos para con los demás. La iglesia primitiva, Hechos 2:42 al 47, se reunía para orar, para estudiar la Biblia, para tener comunión, para alabar a Dios, para predicar la palabra, pero también dice, tenían favor con todo el pueblo, para servir a los demás. En algún punto de nuestro cristianismo tenemos que entender que Dios no nos llamó solamente a recibir, que yo he de buscar, de acuerdo a los dones que tengo, cómo ser de bendición para con los demás. ¿Por qué Pablo quería ir? ¿Por qué estas ganas de ir a Roma? Dice el versículo 11: porque deseo veros para ver cuánto me van a dar de ofrenda. Eso dijo Pablo. Porque deseo verlos, dice, para comunicarles, ahorita explico esto, algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Vamos a estudiar este versículo, y dicho sea de paso, aprender algunas cosas de lo que sí significa y lo que no significa, porque de aquí algunos se han confundido. El propósito principal de la visita es que Pablo tenía carga por esta iglesia, a la cual bendecía con sus oraciones, y quería hacerlo con esta visita. Mucha gente piensa que cuando Pablo dice quiero ir a comunicarles algún don espiritual, lo que él iba a hacer era orar para que recibieran diferentes dones. Y hay mucha gente que enseña que los dones se transmiten mediante la oración, y algunos pasan la espada y pasan el manto y cosas por el estilo, lo cual bíblicamente no es correcto. Esta no es la interpretación. Porque 1 Corintios 12 revela claramente que es el Espíritu Santo el que reparte dones a cada uno en particular y como Él quiere, y que no todos tenemos los mismos dones. Efesios 4 del 11 en adelante nos aclara también que Dios puso a unos apóstoles, otros pastores, otros maestros, otros evangelistas y estos profetas para perfeccionar al cuerpo de Cristo, para edificar a la iglesia. Ahora vamos a ver 3 versículos de 1 Corintios capítulo 12 para que sigamos aprendiendo qué sí significa y qué no significa lo que Pablo está diciendo. 1 Corintios 12 versículo 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. No, a cada uno Dios le da. Dice 1 Corintios 12:7 que a cada uno, di conmigo, a cada uno. Dice que a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Provecho. ¿A algunos o a todos? A cada uno, pero no a todos lo mismo. Entonces no nos podemos ir al extremo que algunos se van de querer hacer que todos manifiesten o ejerzan el mismo don, porque no es bíblico. Pero muchos han tomado esto como pretexto para ignorar que sí tienen algún don y no ejercerlo. Entonces algunos van al extremo de que todos tienen que hablar en lenguas,
Y entonces mucha gente, rechazando eso, dice, no, todos lo tenemos. Y no se dan cuenta que están yéndose a otro extremo, que es ignorar que algo sí tienes de parte de Dios. Y que te estás haciendo pato para ejercerlo y para ministrarlo al cuerpo de Cristo. Y que solamente vienes a recibir, a recibir, a recibir. Y la Biblia dice claramente, a cada uno les dada alguna manifestación del Espíritu para provecho, para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en algún punto de nuestra vida tenemos que entender que venimos a la iglesia no solo para recibir, sino también para edificar de una u otra forma. Que los niños, cuando son niños, solamente reciben y toman leche, pero luego crecen y toman carne, y cuando crecen los niños ya no dependen de los demás, se vuelven independientes y ahora ellos empiezan a ayudar a los demás. Ahora ellos tienen otros niños a los cuales sostienen, a los cuales mantienen, a los cuales enseñan. Y Pablo utiliza esta analogía que es interesantísima con los corintios, que nos ilustra que hay un tiempo, si tienes poco tiempo en Cristo, de recibir. Que si tu vida está vulnerable, hay momentos en los que únicamente me tengo que enfocar en esto, venir y recibir, ¿verdad? Y un punto en el que yo crezco y tengo que seguir recibiendo, porque otro error es que todo el mundo quiere servir, todos los servicios, toda la semana, todos los días. Y esto yo como pastor lo tengo prohibido. Que algunos hagan patos y no me hagan caso es su problema, pero la indicación a todos los coordinadores es: todos los servidores tienen que tomar mínimo uno de los 3 servicios y un discipulado entre semana, presencial o en línea, pero tú no puedes dar lo que no tienes. Por eso tanto cristiano caído, incluyendo pastores, porque dejan de recibir. Ya lo sé todo, aleluya. No lo sabemos todo, tenemos que seguir aprendiendo. Yo escucho otros predicadores, yo leo otros autores, yo tengo que seguir recibiendo. Recientemente fuimos a un congreso para pastores, 3 días enteros, 12 horas al día, escuchando diferentes conferencias donde aprendimos muchísimo y fue de tremenda bendición. Entonces todos tenemos que seguir recibiendo, pero llega un punto en el que ya no soy niño, soy un adulto en el espíritu y tengo ahora que ayudar a los demás niños. Tengo ahora que alimentar a los demás. Tengo ahora que ser de bendición por los demás. Y cuando no lo hago, pasa lo que a los hebreos: debiendo ser maestro, teniendo que tener ya mis discípulos, un grupo de personas, a lo mejor en un estudio, o amigos en el trabajo, comenzando por mi propia familia, o hermanos en la congregación, o vecinos, un grupo de personas o una persona a la cual esté enseñando, por la cual esté orando, a la cual esté edificando, a la cual esté instruyendo. Como nunca lo hice, vuelvo otra vez a aprender los primeros rudimentos. ¿Qué es lo que Pablo quería hacer? Si no significa que iba a ir, y lo vamos a ver de acuerdo al contexto y a la Biblia, ¿verdad?, a darles diferentes dones, porque no tenían que esperar que llegara Pablo, porque son dados por el Espíritu Santo, a cada uno en particular como él quiere. Imagínate al Espíritu Santo: no, pues no puedo usar los de Roma porque no ha llegado el Pablo, ¿verdad?, hasta que él venga, ¿no? Ese es el absurdo al que concluiríamos si pensáramos que esta es la interpretación correcta. Y recordemos que en las reglas de hermenéutica hay una bien importante basada en que ninguna escritura es interpretación privada. Hay una regla que se llama la analogía de la fe, que básicamente significa que la escritura interpreta la escritura. Que cuando hay un pasaje polémico que tiene 2 o más interpretaciones contradictorias, opuestas entre sí, que no se pueden conciliar y que las 2 pueden ser correctas según ese pasaje, tenemos que ver qué es lo que dice el resto de la escritura acerca de ese pasaje. Es muy sencillo. Yo dije algo hoy que llegando a casa lo entendieron de diferente forma. Tú y tu familia, en vez de estar peleando, marcan por teléfono y les digo: hermanos, lo que quise decir es esto. Recurres a la fuente de origen de la información para que te aclare qué es lo que quiso decir. Gracias a Dios que no tenemos un versículo, sino 66 libros con un montón de versículos. Entonces tengo que ver qué significa ese versículo dentro del capítulo, el capítulo dentro del libro y el libro dentro de el resto de los otros 66 libros. No entiendo qué significa esto, voy al resto de la escritura a ver qué es lo que quiere decir. Aquí el contexto inmediato y de toda la Biblia nos enseña claramente que lo que Pablo quería hacer no era ir a darles dones, porque no vienen del hombre, vienen de parte del Espíritu. ¿Qué pasa si el Señor quiere edificar una iglesia en África y no hay un hombre con dones que vaya de un país ahí? ¿No van a tener dones esos hermanos? Claro que sí, el Espíritu Santo al venir sobre ellos los va a habilitar. Entonces lo que Pablo quería hacer
Romanos 1, versículo 11, regresamos, es lo siguiente, dice Romanos capítulo 1, versículo 11: porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean, ¿qué dice? Confirmados, a fin de que sean confirmados. Dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Esta palabra confirmar no es como la confirmación católica. Esta palabra confirmar significa hacer firme o estable. Juan Bautista, cuando presenta a Jesús como el Mesías, lo anuncia públicamente. Pero luego, cuando es metido a la cárcel, envía a sus discípulos a preguntarle si era el Mesías o esperaban a otro. O sea, dudó. ¿Y qué hizo Jesús? Respondió a Juan a través de los mensajeros que envió: digan a Juan las cosas que suceden. Ciegos ven, paralíticos andan, muertos resucitan, suegras son hechas buena onda, Cruz Azul es campeón. O sea, una serie de milagros que confirmaron a Juan que Jesús era el Mesías. No es para que Juan tuviera fe, él ya la tenía, pero en momentos de duda necesitaba ser confirmado, es decir, ser establecido, ser firme o estable, porque su fe se estaba tambaleando. ¿Y cómo confirmó Jesús a Juan? Con su palabra. Entonces vamos a ver que cuando Pablo habla de afirmar a las iglesias, y también en el libro de los Hechos podemos ver un ejemplo cuando lo estudiamos, ¿verdad? La forma en la que Dios siempre ha afirmado a su iglesia es mediante la enseñanza de su palabra. ¿Por qué lo sabemos? Porque la palabra se define a sí misma como el instrumento a través de la cual Dios nos guía y nos confirma y nos establece. Siempre hay una correlación entre aquel que avanza, que da fruto, con aquel que permanece en su palabra, por donde le quieras ver. Desde el Antiguo Testamento, ¿quién va a ser el hombre al que se le compara como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará? Salmo capítulo 1, aquel que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Quién es el hombre que va a ser libre según Jesús en Juan 8, 31 y 32? El que permanece en su palabra. ¿Quién es aquel que va a tener o más bien, cuál es la lámpara de nuestros pies, la lumbrera de nuestro camino? Salmo 119, versículo 105. La lámpara de nuestros pies, lumbrera de nuestro camino, es la palabra. Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:16. La palabra es útil para instruir, corregir, redarguir, enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia habla acerca de ella misma como un libro que en su contenido no intelectual sino espiritual, cuando lo bajamos de la mente al corazón, tiene el poder de afirmarnos en la fe, de iluminarnos, de guiarnos, de liberarnos, de que nuestras vidas den fruto. Vamos a ver ahora en segundo lugar 1 Corintios capítulo 14. Vamos a ver 3 evidencias de cómo la Biblia misma dice que somos afirmados a través de la palabra, y cómo después el contexto de Pablo, el contexto inmediato, no solamente el resto de la Biblia, hablan de que eso es principalmente lo que él quería hacer. 1 Corintios capítulo 14 versículo 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, mucha gente piensa que profetizar es hablar del futuro. No, profetizar es hablar inspirado por Dios, es declarar la palabra de Dios. Cuando tú le predicas a alguien con la palabra, en un sentido estricto le estás profetizando, porque le estás declarando la palabra a su vida. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, que hablaran la palabra, porque mayor es el que hace esto que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Cómo era edificada la iglesia? A través de escuchar la palabra de Dios. Hechos capítulo 15 es el pasaje que te decía hace rato. Ahora lo vamos a leer. Vamos a ver en Hechos capítulo 15, que es una de las visitas de Pablo a una de tantas iglesias
no, perdón, es el concilio que tuvieron ellos en Jerusalén, donde algunos cristianos tenían algunas dudas de qué tenían que hacer y qué no, entonces les envían respuesta. Y dice el versículo 22, Hechos 15:22, que entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Dice, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos, los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía. Y bueno, de aquí el resto del pasaje nos enseña que ellos van y les llevan las instrucciones acerca de las dudas que tenían, y es esto lo que pudo resolver todos estos conflictos que tenían acerca de qué tenían que guardar, qué no tenían que guardar de la ley, etcétera. Y si podemos seguir con muchos ejemplos. Te contaba hace rato de cómo de igual forma en una de las visitas de Pablo dice que fueron afirmados con muchas palabras, y siempre la iglesia fue afirmada en su fe a través de la palabra de Dios. A través ya sea de lo que ya habían recibido o de lo que estaban recibiendo ellos en ese momento. Cuando Pablo habla de comunicarles algún don, no es de que se los iba a dar, sino que iba a ministrarlo con ellos, como si un cantante, por ejemplo, viniera a bendecirnos con su música, o un hombre con el don de sanidad orando por los enfermos, o alguien con el don de la enseñanza enseñándonos la palabra de Dios. Esto es lo que Pablo quería hacer, y vamos a ver que el resto del contexto de Romanos capítulo 1 justamente habla acerca de esto. Si me acompañan de vuelta, Romanos capítulo 1, vamos a buscarlo otra vez. Vamos de vuelta. Y ve lo que dice después, versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para que sean mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Fíjate, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora, la fe según Romanos 10:17 es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, fíjate qué es lo que quería hacer, aquí ya se aclara, pronto estoy, ¿para qué? Anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces ya aquí se aclara que lo que Pablo principalmente quería hacer era compartirles la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y les comienza a predicar la palabra. Entonces, si él quería ir para afirmarlos, y la afirmación siempre ocurrió de forma implícita y explícita a través de la palabra de Dios. Vemos que Dios animó a Elías con la palabra a través de un ángel, y siempre el Señor enviaba mensajeros. Venía el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, venían hombres en el Nuevo Testamento a predicar la palabra. Jesús mismo nos mandó en la gran comisión, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que les he enseñado. Pablo probablemente quería ministrarles con otros dones que él tenía, pero principalmente, de acuerdo a lo que él dice con sus propias palabras, lo que quiero ir es anunciarles el evangelio. Su principal intención era compartirles de su viva voz. Cuando él dice que quería ir para compartir algún don, no es como esta enseñanza errónea que no encontramos en toda la Biblia, acerca de una transferencia de dones, sino más bien la palabra en el original habla de una ministración de los dones. ¿Sí me explico o no? Repito, no se refiere a una transferencia, se refiere a una ministración. Por ejemplo, yo tengo don de sanidad y oro, recibe el don, y no era la voluntad de Dios, no era lo que el Espíritu Santo quería, que ya Dios se amoló. No, porque vuelvo al punto. Los dones los da el Espíritu a cada uno en particular como Él quiere. Entonces Pablo lo que quería era ministrarlos, quería bendecirlos.
Y si tenía don de sanidad, seguramente quería ir a orar por los enfermos. Pero principalmente su ministerio se caracterizó por la enseñanza de la palabra. Por eso después dice, quiero ir para anunciarles el evangelio. Lo mismo con Jesús. Jesús hizo muchos milagros y ayudó a muchos necesitados. Pero la prioridad de su ministerio, ¿cuál fue? Enseñar la palabra. ¿Qué le mandó a sus discípulos antes de partir? Y ojo, yo sigo creyendo en todos los milagros, y en todos los dones. Porque hay quien cree que ya no existen, que cesaron. Yo no estoy de acuerdo en esto, ni hallo fundamento bíblico más que razonamientos de conclusiones con conjeturas de cosas que no están de forma explícita reveladas en la Biblia. Porque algunos dicen, no, el cesacionismo y cuando se estableció la iglesia y se cierra Hechos, acabaron. No, después de Hechos sigue habiendo milagros. Santiago, que viene después a Cristo, nos dice, está alguno enfermo, llama a los presbúteros de la iglesia, los ancianos, los líderes, oren con él, ungiéndole con aceite, símbolo del Espíritu Santo, y la oración de fe salvará al enfermo. Entonces yo sí encuentro todavía, después de esa supuesta época en la que cesaron, que Dios sigue haciendo milagros. Pero un error por el emocionalismo del ser humano es que a veces reemplazamos la predicación de la palabra por todas estas manifestaciones. Y estamos viendo que lo que edificó a la iglesia siempre, ¿qué fue? ¿Qué nos hace libres? ¿Qué hace que demos fruto? ¿Qué es lo que nos ilumina? La palabra. Entonces un cristiano que pasó 3 horas tirado en el piso durante 10 años cada domingo, revolcándose y sintiendo calambres, pero nunca recibió la palabra. Cuando un hijo esté perdido, su matrimonio esté pasando problemas, tenga dificultades en toma de decisiones financieras, ¿cómo va a saber qué hacer si no conoce la palabra? Porque la espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra. Entonces tienes a cristianos indefensos porque nunca fueron afirmados en la palabra. Por eso Jesús dijo, vayan y tiren al piso a la gente, hagan que lleva polvo de oro, háblenles de su futuro. Todo esto que hoy pasa y que a veces reemplaza la predicación, dijo, hagan discípulos, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he enseñado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y se fue. Y se me olvidó decirles que también tenían que el polvo de oro. No, porque aunque Él hizo milagros y Dios lo sigue haciendo y creemos que lo sigue haciendo, principalmente nos ha llamado a edificar a la iglesia a través de la enseñanza de su palabra. Y nos mandó a ser discípulos, porque es la única forma en la que podemos garantizar que la palabra va a seguir pasando de generación a generación, enseñando a los discípulos lo que recibimos de nuestros maestros y enseñándoles que ellos a su vez se lo enseñen a otros discípulos y que estos a su vez a otros, y entonces la cadena de eslabones se une. Si Jesús no hubiera enseñado esto, la palabra no habría llegado a nosotros y no estaríamos aquí reunidos. Vuelvo a la pregunta del tema: ¿para qué quiero ir a la iglesia? Para ser afirmado, es parte de mi propósito. Pero estamos entendiendo que llega un punto, como Jesús, que primero afirmó a sus discípulos, pero luego los mandó a afirmar a otros. Tiene que llegar un punto en el que en tu corazón esté afirmar a los demás, en el que de acuerdo a los dones que tú has recibido, a los talentos que tienes, no vengas solamente con la idea de ¿quién me va a bendecir? Aquí no me llena, aquí sí siento calambres, aquí me quedo. Sino que tú serás pleno cuando en algún punto de tu cristianismo te preguntes, Señor, ¿y qué quieres que haga yo para ti? ¿Y cómo yo puedo ser de bendición para los demás, dentro y fuera de la iglesia? Porque el ministerio no está dentro de 4 paredes. De hecho, el cristianismo original servía fuera de la iglesia, o de lo que hoy llamamos iglesia, porque entendieron que ellos eran la iglesia. Su lugar de reunión era en casas, en catacumbas. Su ministerio era en las calles. Y hoy creemos que para servir a Dios tenemos que estar aquí adentro nada más. Yo siempre he dicho, evangelismo no tendría que ser un ministerio. Desafortunadamente le llamamos ministerio porque está conformado por un grupo de personas, pero evangelismo tendría que ser parte de la carga de toda la iglesia. Evangelismo tendríamos que ser toda la iglesia. Todos tendríamos que estar involucrados en algo. Y la visión que yo siempre he tenido como pastor es que cada día de la semana, mañana, tarde y noche, haya alguna actividad organizada para que si alguien quiera participar, tengamos siempre diferentes espacios en los que podamos involucrarnos. Ahora, a lo mejor tú tienes en tu corazón y vas y te acercas y yo quiero participar aquí, pero no tienes que esperar ni siquiera eso.
Tú puedes servir a Dios orando por tu vecino, compartiéndole la palabra a tu compañero de trabajo que tiene problemas con su esposa, invitándole el viernes a matrimonios, compartiendo a una persona que te encontraste en la calle, orando por un enfermo que viste en el hospital. Son diferentes formas de servir a Dios sirviendo al pueblo, porque la gente cree que para servir a Dios tiene que estar aquí adentro y se le olvida que sirve a Dios cuando sirve a los demás. Pedro: me ama, sí Señor, apacienta mis ovejas. Le habla a Dios, Josué capítulo 1, versículos 1 y 2, a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Entonces servimos a Dios y no a los hombres, pero paradójicamente mostramos el servicio a Dios sirviendo a los hombres. Porque hay mucha gente que dice: yo no sirvo al hombre, sirvo a Dios, y es su pretexto para no servir a nadie. Y si no sirve a nadie, no está sirviendo a Dios. Porque la iglesia primitiva no dice: y tenían favor para Dios, tenían favor para con todo el pueblo. Era su forma de manifestar su servicio a Dios. ¿O a poco ustedes creen que yo predico como para ustedes? Si yo hubiera sido pastor como para los hombres, ya hace mucho que hubiera buscado otra cosa que hacer. Porque el ministerio es hermoso, pero también hay muchas cosas que no son tan hermosas. Porque trabajar con personas no siempre es sencillo. Atender hermanos que cuando te desvives por ellos y has dado todo en todas las áreas, eres el pastor amado, el mejor pastor del mundo, pero un día los exhorta, les llama la atención, los disciplinas, y como se le rompieron las uñas, entonces pasas de un día para otro a ser un candidato al anticristo. En un instante te conviertes en el falso profeta. Así es esto. Vea cuánta gente sirvió el rey David y pregúntate cuántos le retribuyeron. La gran mayor cantidad de veces no recibía bien por bien, recibía mal por bien. Por eso la Biblia dice: no pagues mal por mal, porque vas a acabar siendo un monstruo destructivo, lleno de ira y de rencor y de venganza en tu corazón. Entonces nos hemos acostumbrado a bendecir, aunque a veces no recibamos lo mismo, sino lo contrario. Para mi esposa fue bien difícil los primeros años de matrimonio, porque las mujeres son más emocionales, el hombre tiene más la capacidad como que de evadirse y salirse de un área y pensar en otra, pero ella no. Y familias que literal estaban a las 2 de la mañana en nuestra casa, y para no ser hipócrita y falso espiritual, te voy a decir la neta, yo me subía a dormir, decía: ya es bien tarde, yo tengo sueño, y ella se quedaba con ellos ahí orando y llorando y atendiendo, y dio tiempo y dio dones y a veces recursos también. Y que de repente así familias que les exhortábamos, que una de ellas un día, ¿verdad?, por disciplina, uno de sus hijos en el campamento que tuvimos hace muchos años, le pusimos ciertas reglas, que no se podía quedar en la cabaña que él quisiera. Bueno, nos inventaron cosas, nos acusaron con el pastor Armando, querían que nos corrieran de la iglesia por tonterías. Y como esta te puedo contar un montón: servidores dentro del cuerpo de Cristo, trabajadores que mi esposa abogaba para que les subieran el salario, un montón de cosas. Y el día que les exhortabas eras el diablo, y lloraba y le costaba trabajo hasta que entendió. Y le dije: nena, sigue dando lo mejor de ti sin esperar nunca nada a cambio, porque de Dios tiene recompensa. Y hoy puedo decirles: Dios es fiel, y aunque a veces el hombre retribuyó mal, Dios siempre retribuye bien, y vale la pena serle fiel. Tenemos el mejor de los jefes, tenemos al jefe de jefes. No es Caro Quintero ni nada por el estilo. Entonces vale la pena, y es lo que tenemos que entender. Porque a lo mejor tú lo intentaste, pero dices: es que oré por alguien y no sanó, les compartí la palabra y a las 2 semanas dejaron de ir a mi estudio, o les entró por aquí, les salió por allá, les hablé de Cristo y se burlaron de mí. Entiende esto: no lo haces para ellos, lo haces hacia ellos, pero es para Dios. Pero a fin de cuentas tendrás que servir al hombre, porque si te escudas con este argumento de que yo lo hago para Dios nada más, y nunca entiendes que sirves a Dios sirviendo al hombre, pues no vas a servir para nada. En algún punto de nuestro cristianismo tenemos que entender esto: mi prioridad ya no puede ser solamente recibir, tiene que ser crecer y ser afirmado,
pero también tengo que afirmar. Si tenemos años, mis hermanos, y no estamos afirmando a los demás, no estoy enseñando a alguien la palabra, no le estoy compartiendo, no estoy orando por alguien, no he dispuesto de mi tiempo, dones, talentos, e insisto y que quede claro, aún para hacerlo fuera de la iglesia, porque hay gente que a veces dicen que el león cree que todos son de su condición, ¿verdad? No, lo que quieren es que sirva allá dentro de la iglesia, y hay gente que se amargada, nos explotan y no nos pagan, y digo, bueno, qué poca noción de la Biblia tienen, y también qué poca de otras cosas. No sé qué están pensando ustedes. Yo digo qué poca fe, qué poca humildad, qué poco amor. No sé ustedes qué hayan pensado, pero yo a eso me refiero. Porque hasta donde yo recuerdo, la Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre. Entonces digo, brother, recibiste la mejor paga que puedes recibir, la sangre de Jesucristo y el regalo de la vida eterna. Por eso Pablo decía, no tenemos de qué jactarnos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Ay de nosotros si no lo hiciéramos. Pero la gente se lo olvida y empieza a perder de noción y cree que lo hace para el pastor. Y no, estamos sirviendo a Dios, sirviendo al hombre. Y tengo autoridad moral para hablar de esto porque durante muchos años no fui pastor, y durante muchos años fui también voluntario, y aún así di lo mejor de mí. No lo digo jactándome, sino para callar argumentos de la gente que dice, sí, porque el pastor le conviene y quiere manipular para que la gente sirva. Y no, me tocó estar también del lado donde muchos están, y servir de muchas formas dentro del cuerpo de Cristo. No a poner a contar, porque no es la idea hablar de lo que hice. Simplemente lo digo para que sepas que estoy hablando algo que creo firmemente y que me tocó vivir. Y que si a lo mejor Dios después nos dio más autoridad y nos ha usado de otras formas, pues es primeramente por su gracia, porque Él quiso, no sé por qué quiso, porque en la fila había muchos jóvenes que lo pudieron haber hecho mejor que yo, que sabían más que yo, que servían más que yo, y desafortunadamente pues muchos no permanecieron y se fueron y se apartaron. A lo mejor dijo Dios, pues nada más quedó este bruto y pues ya ni modo, ¿verdad? Porque no es broma, muchos de mis amigos en Cristo, como dice el dicho aquí en Villanueva, se fueron por las tortas bien gacho, ¿verdad? Y algo que sí puedo decir, pues es que hay una regla bíblica, que para ser puesto sobre mucho hay que ser fiel en lo poco. Y muchos, o más bien ninguno, merecíamos nada, pero dentro de esa gracia, si no eres fiel en lo poco, pues no vas a crecer. Entonces tenemos que ser fieles en donde Dios nos ponga. Y si yo tengo tiempo y no me ha interesado, no me he preguntado cómo lo puedo hacer, pues había o mucha ignorancia o mucho egoísmo en mi corazón. Y no me quieras responder a mí ni convencer a mí. En la noche platica con Jesús y explícale por qué no has cumplido con la última instrucción que nos dejó. Vayan y hagan discípulos. Porque no fue una sugerencia, fue una orden. Y fíjate hoy, en estos eventos llenos de emociones, y el poder, y que la presencia y que se manifiesta, y claro que el Espíritu da poder, y claro que su presencia se manifiesta, y claro que nos habilita. Pero ¿qué dijo Jesús? Hechos 1:8 en adelante. Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y hasta ahí se quedan muchos y creen que el poder es para mí, para mis negocios, para mi ego, para cobrar por predicar el evangelio. Y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. El poder no era para engrandecer a la iglesia, era para habilitar a la iglesia para cumplir con la gran comisión. Entonces, hoy te encuentras a la iglesia que quiere poder, pero no quiere cumplir con la gran comisión. Y no hay poder si no entendemos para qué es el poder. Porque dice Dios, entonces ¿para qué lo quieres? Es como que tienes un hijo ya mayor de edad y te dice, papá, dame dinero, porque me quiero poner bien borracho con mis amigos y comprar drogas y comprar un coche para chocarlo. ¿Le darías dinero? Papá, mi dinero porque tengo que pagar mis estudios y porque necesito ropa y porque quiero comprar comida, y lo tienes, ¿se lo das? Pues sí, porque te lo está pidiendo para lo que es.
Tú no das las cosas cuando sabes que la gente no lo va a usar para lo que son. ¿Cuántos de ustedes tienen, bueno, no levanten la mano, más bien, tú tienes auto propio? Si yo te dijera, oye hermano, ¿me prestas tu auto para manejarlo a 260 por hora aquí en la carretera hasta que choque? ¿Me lo prestarías? Dirías, oh, sácate a bañar. Y lo mismo que pasa con Dios. Dame poder y viene poder y recibo el poder. Y hablan tanto de un poder que ni entienden para qué es. Y por eso la iglesia finge que tiene poder, pero no lo tiene. Y lo tienen que inventar, manipular y fingir. Y crear ambientes donde la gente sienta que está recibiendo ese poder. Y a veces es solamente el mismo emocionalismo que nos envuelve. Pero en el día a día nos damos cuenta que no han recibido ese poder, porque nuestras vidas y comunidades siguen exactamente igual. Porque solo vendrá el poder, o más bien ya vino, pero solo será manifiesto cuando entendamos para qué lo recibimos. ¿Para qué Dios puso en la iglesia? Leímos hace rato Efesios 4 del 11 al 15. A los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. 2 propósitos principales. Dice, para edificación del cuerpo de Cristo, la número 1, o sea, tengo que ser edificado. Vengo a la iglesia y recibo de la enseñanza y soy pastoreado para ser edificado. Pero luego dice, para perfeccionar a los santos. ¿Lo has leído o te lo leo? ¿Me crees o no me crees? Te lo voy a leer. Dile al de al lado, se te va a caer el cantón bien gacho. Porque creemos que la iglesia nada más vengo y recibo y soy perfeccionado, y cuando no me voy, cuando alguien me pregunta dónde me tengo que congregar, digo, es muy sencillo: donde se cumpla en ti estos 2 propósitos del ministerio o de los 5 ministerios. Si ni estás siendo edificado ni estás siendo perfeccionado, ese no es tu lugar. Tienes que estar donde eres bendecido y eres de bendición. Ahora, en un lugar ni te bendice ni te dejan bendecir, pues vete de ahí, porque no estás cumpliendo con el propósito para el cual Dios estableció al liderazgo de la iglesia, o el liderazgo no lo está cumpliendo en tu vida. Efesios 4, versículo 11 al 15 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego sigue hablando de nuestro establecimiento. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres, etcétera, etcétera. En fin, el punto es que queda claro que estas son las 2 prioridades: perfeccionarnos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y muchos van al 50%, y hasta donde yo sé 5 de 10 es reprobado en cualquier escuela del mundo. Bueno, menos en la SEP en México. Ahí los maestros ya están obligados a pasar al niño, aunque es un holgazán, ¿verdad? Tiene que buscar la forma que no repruebe el nene. Entonces no es nada más ser perfeccionado yo. Dice, para ya hasta se me fue la palabra, ¿cómo era? Perfeccionar a los santos. Dice, para la obra del ministerio. En algún punto no es nada más yo, sino ahora yo ser de bendición para los demás. Leímos hace rato 1 Corintios 12:7, donde vimos que todos recibimos algún don para provecho. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, vamos a ver lo que dice Dios acerca de lo que hemos recibido de parte de Él. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido. Dice cada uno, dice los que recibieron dones. O sea que se asume que cada uno recibió un don. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué dice? Ahí guárdelo y vaya el domingo y escóndalo y quéjese de la iglesia, y cuando ya no le guste váyase a otra. Dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa la multiforme? Que la gracia de Dios se manifiesta de muchas formas.
imparte muchos dones diferentes, no a algunos, sino a todos. Y los buenos administradores lo que hacen es ministrar a los demás. Vuelve a leer: cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores. O sea que, razonando este pasaje, concluyo que si no lo ministro a los demás, no estoy siendo buen administrador de los dones que Él me dio, porque el buen administrador lo que hace es ministrarlo a otros. Dile al de al lado: ya se te cayó el cantón. Entonces, si yo no estoy ministrando lo que he recibido, siendo de bendición para alguien más de alguna forma, o era de verdad mucha ceguera espiritual y lo desconocí hasta el día de hoy, quizá porque había mucho tiempo en Cristo, pero mucha apatía también, y no había estudiado y no sabía esta verdad, o quizá mucho egoísmo. Creo que es el caso de mucha gente que por eso se queja de todo, porque no ha entendido que no va a ser feliz cuando encuentre todo, sino cuando comienza a darlo todo. Cuando comiencen a preguntar si cómo puedo ser yo de bendición para los demás, y cómo puedo yo ser un agente que edifique el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y cómo puedo ministrar yo los dones a los demás. Sé hacer esto, tengo conocimientos de aquello, me he dado cuenta que se me facilita la enseñanza. Cada quien sabe perfectamente hasta el día de hoy qué puede y qué no puede, qué sabe, qué no sabe. Yo te puedo decir, me pones a enseñarle a niños y los voy a espantar a los pobres. A ver, niños, si no hacen su cuarto se les va a inundar, vamos a hablar del arca de Noé, ¿verdad? Ahora, si tú no has descubierto, no esperes que un ángel se te aparezca y te diga qué es lo que tienes. Quizás hasta que no lo empieces a practicar no lo vas a descubrir. Yo pensaba y juraba y perjuraba que yo no servía para enseñar la palabra. Yo decía de toda la Biblia, hago un resumen de 10 minutos. Y me di cuenta que Dios me quería usar de esa forma hasta que por una orden lo comencé a hacer. En la oficina de materiales donde hacíamos antes los VHS y los cassettes del pastor Armando, mi papá, que estaba a cargo, nos dijo: a partir del siguiente viernes todos van a dar un devocional. Durante muchos meses únicamente eran el pastor David de la Cruz, que también trabajaba ahí, no era pastor todavía, mi mamá. Y un día se le ocurrió decir: ahora van a ser todos. Y yo dije: no tengo idea qué voy a decir, pero ya ni modo, piso parejo. Una semana planeando un devocional de 20 minutos, me puse tan nervioso que me tardé 10. Y creo que hablé del arca de Noé, y Noé se bajó con Juan en la isla de Patmos y platicaron. Se les apareció Jesús, llegó Goliat, salió del agua, bajó David en helicóptero y le echó la onda. Hizo un menjurje de la Biblia, ¿verdad? Pero de repente los demás dijeron: qué bendición del mensaje. Y me di cuenta que Dios sí me podía y me quería usar también en esa área. Entonces, a lo mejor el enemigo te ha engañado acerca de ti mismo, porque hoy concluimos con esto: hay una realidad innegable. Todos tenemos algo del Espíritu que nos dio para provecho. ¿O Dios miente? Entonces, quizá tú dices, y te doy el beneficio de la duda: Jesse, lo desconocía, o lo conocía pero no lo había entendido tan claro. No hay egoísmo, lo quiero hacer, pero no tengo dones. El enemigo te está engañando. Tienes dones, y ahora te toca descubrir dónde Dios te quiere usar, y que quizás sea en la práctica. David no era parte del ejército, se convierte en capitán del ejército cuando decide enfrentar al gigante. Si él hubiera dicho: no, yo no fui llamado al ejército, nunca se habría sortido a Goliat, y ahí comenzó su ministerio públicamente. Cuando él decidió hacer lo que a lo mejor los demás pensaban no estaba capacitado para hacer. ¿Por qué lo hizo? Porque detectó una necesidad. Hay una regla aquí de oro: si Dios te está mostrando una necesidad en tu comunidad, y hablo casa, colonia, trabajo, familia, iglesia, y tienes una carga, y hay algo que te incomoda, algo que tú sientes que falta, que podría estar, probablemente tú tengas dones para ser de bendición ahí, todavía no lo sabes. Porque yo me pregunto: ¿y por qué Dios te puso la carga a ti y no a alguien más? ¿Será que Dios te diga: mira, te voy a mostrar algo que falta, pero tú ni te metas porque estás bien burro? Si tú detectas una necesidad, tienes una carga,
Mi consejo pastoral es: éntrale con Tokio. Vas. Ay, pastor, es que tengo un hospital, un centro de habitación cerca de mi casa, hay un vecino ahí siempre medio amargado, y tú tienes carga por una persona, ¿verdad? Por orar por alguien, por compartirle a alguien, por hacer algo, hazlo. No creo que sea el diablo quien te esté tentando a hacer de bendición a los demás. Anímate, y quizá en la práctica descubras algo de ti que tú mismo no conocías. Y por algo Dios te está poniendo esto. Y tienes que animarte. Ahora, si no hay ninguna carga por nada ni por nadie, empieza a orar. Y dile: Dios, ¿dónde me quieres usar? ¿Dónde puedo ser de bendición? Luego llegan a la iglesia: pastor, donde usted me diga, yo voy. Y se oye muy humilde esto. Y a veces es bueno poner en ciertas áreas a personas para probar su corazón. Casi todo el mundo llega a la alabanza: yo quiero cantar aquí arriba. Así empieza a ayudarnos allá abajo. No, lo mío es cantar acá arriba. Pues sí, pero vamos a probar tu corazón allá abajo. Hasta el niño se está enojando por eso. ¿Sí? Está diciendo en lenguas que tengo toda la razón. ¿Sí? Pero hay veces que les digo: hermano, mejor tú dime dónde crees que podría ser de bendición, porque a lo mejor te pongo en un área donde Dios no te ha llamado. Entonces, no siempre podemos actuar parejo. Ahora, si me dicen: yo creo que yo puedo ser de bendición predicando aquí arriba, bueno, pues probablemente sí, pero vamos, según 1 Timoteo 3, a probar tu corazón. Un día llegó un joven, con esto concluyo, y me dice: oye, ¿y qué necesito para estar allá? Le digo: ¿dónde? Ahí predicando los viernes con los jóvenes. Le digo: ¿quieres predicar? Sí. ¿Tienes la carga en tu corazón? Sí. ¿Por qué? Porque quiero ayudar a los demás y porque conozco la palabra y puedo ser de bendición. Digo: perfecto. La próxima semana empiezas. ¿De veras? De veras. ¿No es broma? ¿No? ¿Cuánto tiempo? El que quieras. Ahí en la calle, en los camiones, en la plaza, en el hospital, con tu familia, con tus vecinos. Predícale lo que quieras, a quien quieras, el tiempo que quieras, brother. No, yo me refiero aquí arriba. Lo que quieres no es predicar, es que te vean predicar. Es distinto. No, si quiero predicar, pues predícale. Porque el día que yo quise predicar y no me pusieron a predicar, ¿sabes qué hice? Prediqué en las calles. ¿Le quiero cantar a Dios? Pues cántale. Llega temprano el domingo, pon alabanzas en el coche en vez de Juana la Cubana, alabar en la regadera, pero no le alabas nunca. Y eso sí, tengo carga por estar el domingo aquí arriba, aleluya. No, tú quieres que te vean. Entonces terminamos con esto. Llévate de tarea esta verdad y esta responsabilidad. Dios, tengo un don, al menos, quizá muchos, que me dio tu espíritu para provecho. ¿Qué es? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ora todos los días y no descanses hasta que tengas una carga. Y de la carga viene una visión y empiezan a venir planes, ideas. Es el Espíritu Santo de Dios guiándote para hacer su obra, enseñándote cómo ser de provecho con el don que Él te ha dado. Él no te va a dejar ni te va a dejar de hablar, porque Él te mandó a hacerlo y Él te va a dar instrucciones para hacerlo, si tú le crees y dejas esa apatía. Dile ahí en tu lugar con ojos cerrados: Señor, no quiero venir solo para recibir, quiero ser de bendición. Muéstrame qué me has dado y cómo quieres que lo use, Señor. Padre, pon personas en mi camino con necesidades y pon esa carga por ser de bendición. Personas por las cuales orar, personas a las cuales enseñarle. Pon un grupo de personas hambrientas de tu palabra, Señor, y aunque tenga temor y piense que no sé qué voy a decir, que no tengo la capacidad de hacerlo, no fue una sugerencia ser discípulos, fue una orden. Dame un grupo de discípulos, aunque sea uno, Señor, comenzando por mi propia casa, pero quiero comenzar a enseñarle a alguien. Padre, quiero replicar en otros lo que he recibido de parte tuya, lo que otros han sembrado en mí. Perdón si solo me quejaba y vivía con amargura y esperaba únicamente recibir. Hoy me queda claro, Señor,
que no solamente la iglesia es para edificarme, sino para edificarme, para edificar. Quizá di el primer paso, pero no el segundo. Hoy lo quiero dar. Hoy quiero ir más allá de ese 50% en el que solo recibía. Hoy quiero bendecir a otros. Dios, danos sabiduría, dirección, guíanos, Espíritu Santo. Pon esa carga en nuestros corazones. Así como Pablo tenía ese anhelo de ir a Roma que tú le pusiste, pon cargas en nosotros, pon anhelos en nosotros, pon personas en nuestra mente, Señor. Y una vez que lo tengamos, recuérdanos, Padre, que tenemos que entrarle con todo, que no podemos ignorar aquello a lo cual nos estás llamando. Yo te pido que cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, en este lugar sea usado con más poder del que creía que podía ser usado, y que descubran la dicha y la alegría, Señor, de ser de bendición a los demás. Usa, Señor, a todo el cuerpo de Cristo. Levanta personas, Señor, en la enseñanza. Levanta personas orando por los enfermos, dando testimonio de los milagros que tú has hecho, Señor. Levanta personas, Señor, predicando en las calles. Levanta personas ayudando a otros. Levanta personas en las áreas vulnerables. Padre, llena cada pieza del rompecabezas con aquellos que todavía no son parte de él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén.